Bienvenidos en esta mañana, Dios te bendiga poderosamente, que la gloria del Señor siga resplandeciendo sobre ti, sobre los tuyos, y que en esta mañana podamos tener ese tiempo de bendición, edificados en la preciosa palabra del Señor. Por eso hemos denominado este mensaje que todo lo que hagas en tus fuerzas, lo que tú intentes hacer en tus fuerzas, iglesia, mi amado, amada que me escuchas, nada te saldrá bien. ¿Por qué nada nos saldrá bien en nuestras fuerzas? Porque definitivamente separados de Él no podremos hacer absolutamente nada. Si Dios definitivamente no está con nosotros, si el Señor no está en nuestras vidas, definitivamente perderemos nuestro tiempo, nuestro esfuerzo si genuinamente el Señor no está en nosotros. Por eso quiero que vayas al libro de Números, el capítulo 14, el verso 39. En este pasaje, Dios nos va a dejar ver cómo efectivamente lo necesitamos a Él, cómo necesitamos saber de que Él genuinamente, perdóname, está en nuestras vidas, está en nuestro corazón, y que vamos a recibir respuesta de parte del Señor. Números 14:39. Y dice la palabra: y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel, y el pueblo se enlutó mucho, y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte, diciendo: henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Amén y amén. Para que tú entiendas en el contexto en el que el Señor viene hablando. Obviamente Dios había prometido que Él estaría con ellos, que les llevaría obviamente en esa victoria total frente a sus enemigos, pero el pueblo era terco, el pueblo era obstinado y no quería obedecer la voz de Dios. Después de que el Señor trae una mortandad, tú lo puedes leer allí con más calma en tu casa, trae una mortandad sobre el pueblo. Ahora sí el pueblo aparentemente se dispone para ir a la guerra, se dispone sencillamente para ir y obtener un triunfo que ya no les sería dado. Eso es lo que me deja ver a través de la escritura, es que hay momentos determinados, definitivamente, en los que Dios habla a nuestras vidas y yo debo ser sensible a la voz y a la palabra de Dios en el mismo instante en el que el Señor me está diciendo las cosas. Porque tal vez después tú quieres ir y hacer las cosas, pero ya es en tus propias fuerzas, ya no vas a ser guiado, ya no vas a ser dirigido en el Espíritu de Dios. Por eso este pasaje que habla de la derrota allí en Horma, habla fielmente de cómo los israelitas quisieron salir en sus propias fuerzas a la batalla, a la guerra, pero ya lo único que sufrirían definitivamente era una derrota. Y aquí hay varios aspectos que quiero que los mires conmigo. Mira inicialmente entonces lo que está sucediendo. Y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel, y el pueblo se enlutó mucho. Y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte, diciendo: henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Mira que Dios promete esa tierra que fluye leche y miel. Dios les dice: vayan porque yo voy a estar con ustedes, pero el pueblo fue rebelde. De esos 12 espías que fueron enviados a inspeccionar la tierra prometida, 10 de ellos murieron. Solamente no murieron Josué y Caleb, porque ellos fueron capaces de creer a la promesa que Dios les había entregado, pero esos 10 espías restantes murieron por la duda, por no creer a la palabra de Dios, y estos 10 llevaron a mucha cantidad del pueblo sencillamente a que no le creyeran al Señor. Después de que entonces ellos ven esa mortandad, ahí sí dicen, voy a volverlo a leer: henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Y dijo Moisés: ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. Cuando tú intentas hacer las cosas en tus propias fuerzas, créeme que nada te va a salir bien. Eso era lo que Moisés le estaba diciendo al pueblo. Ahí sí el pueblo entonces se dispuso, ahí sí quiso ir a la batalla, pero Moisés les está advirtiendo, les dice: no sean tercos, no sean obstinados, esto tampoco les va a salir bien, porque en nuestra vida como creyentes es importante saber con certeza de que Dios efectivamente está con nosotros, que Él va delante de nosotros como poderoso gigante. Tú no puedes ir
en tus propias fuerzas. Tú tienes que tener la certeza, perdóname, de que efectivamente el Señor está contigo. Tienes que tener la certeza efectivamente de que Dios es el que te está guiando, que es el que te está dirigiendo. Moisés entonces les decía, esto no les saldrá bien. Ahora yo te pregunto, ¿cuántas veces en tu vida las cosas no te han salido bien? Y no te han salido bien seguramente porque las has hecho en tus propias fuerzas, porque has sido guiado bajo tus propios sentimientos, porque has sido guiado bajo tus propias emociones. Pero en ningún momento el Señor dijo efectivamente que iba a estar allí contigo. El pueblo desobedeció y hubo un momento en que el Señor dijo, vayan porque yo voy a estar con ustedes. Pero a causa de la desobediencia de ellos, pues el Señor obviamente ya se había apartado. Esto fue lo que hizo que Israel vagara durante 40 años en el desierto, imagínate eso. Cuando ya la promesa estaba ahí cerca, cuando ya el Señor iba a entregar obviamente esa tierra que había prometido, ahora iban a vagar durante 40 años. ¿Todo por qué? Por la desobediencia de ellos. Y ahora ellos querían entonces actuar bajo sus propios méritos, bajo su propio esfuerzo. Yo te quiero decir en esta mañana, amado, amada que me escuchas, es necesario que te tomes de la mano de Dios, es necesario que seas guiado por Dios para que tus intentos no fracasen, para que no llegues sencillamente defraudado, derrotado. Porque nada te saldrá bien si el Señor efectivamente no está a tu lado. Mira lo que dice el verso 42. Esto lo está diciendo Moisés al pueblo. No subáis porque Jehová no está en medio de vosotros. Qué tremendo. Y además de eso le dice, no seáis heridos delante de vuestros enemigos. Ya Moisés les estaba advirtiendo y les dice, no vayan porque es que ya el Señor, el Dios Todopoderoso, no está en medio de nosotros, no está en medio de ustedes. Cuando tú intentas, obviamente, hacer las cosas en tus propias fuerzas, amada iglesia, pues tú te vas a encontrar que ya el Señor no va a estar en nosotros, ya la presencia de Dios no irá con nosotros, porque Dios no puede sencillamente ir en pos de nuestros caprichos. Dios no puede ir en pos de lo que tú crees, en pos de lo que tú piensas. O sea, tú tienes que tener la convicción efectivamente de que Dios sí está contigo. Ahora, si yo miro a Moisés, yo me encuentro que el Señor hace un llamado sobre la vida de Moisés y en Moisés hay temor. Y Moisés le dice, Señor, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Allí en Éxodo 33, le dijo, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Es tan importante saber que el Señor va con nosotros, es tan importante saber que Dios realmente está en el asunto, que Dios se quiere glorificar frente a lo que Él ha propuesto hacer en cada una de nuestras vidas. Pero el Señor les estaba diciendo, no vayan, porque es que Dios no está en medio de ustedes. Mira el verso 44 un momento. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte. ¿Qué hicieron ellos? Se obstinaron. O sea, les estaban diciendo no lo hagan, pero eso hizo que ellos como que cobraran más fuerzas, no en las fuerzas del Señor, sino en sí mismos, y se obstinaron en su corazón. Dios a veces te advierte, te dice sobre el peligro. La palabra dice que el avisado ve el mal y se esconde, pero obviamente el impío, el pecador cae allí en el mal, él se empecina, él se obstina, él quiere hacer obviamente las cosas en sus propios méritos. O sea, tú tienes que tener la conciencia de que el Señor realmente esté contigo, que cuando Dios te dice no, es no. En el Señor no hay términos intermedios, o es sí o es no. Y eso es lo que tú tienes que tener la convicción en tu corazón. Moisés les estaba advirtiendo y les dice, no vayan porque Dios no estará en medio de ustedes. Pero el verso 44 me dice, sin embargo se obstinaron. Ellos lo quisieron hacer. Todo era en sus fuerzas. Yo me pregunto, ¿cuántas veces la iglesia está actuando en sus propias fuerzas? ¿Cuántas veces la iglesia se ha olvidado de escuchar la voz de Dios, el consejo de Dios? Y hay una iglesia empecinada
en sí misma, en hacer las cosas bajo sus propias fuerzas. El Señor le exhortaba a la iglesia en Éfeso y les decía, pues yo conozco tu arduo trabajo y paciencia, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea, ellos tal vez era una iglesia muy activa, hacían supuestamente la obra de Dios, pero se habían apartado del amor de Cristo, de vivir realmente en el amor para el Señor. ¿Será que hay una iglesia activista hoy en día? Mira todo lo que Dios ha tenido que hacer para que la iglesia tal vez entienda y comprenda que no es en las fuerzas del hombre. Dios necesita ir delante de ti. Yo quiero decirte esto, los planes del hombre también funcionan, las estrategias humanas también funcionan, ¿sí me entiendes? Pero hay que tener la convicción de que Dios está en el asunto, hay que tener la convicción de que Dios sí está en medio de lo que tú estás haciendo para el Señor, para el Rey de Reyes, para el Cristo resucitado. Esa es la convicción que todos nosotros debemos tener en Cristo Jesús. Entonces, ¿será que tú has sido obstinado, obstinada en tu corazón? ¿Te has empecinado en hacer algo a lo cual el Señor no está allí? En lo cual el Señor sabe perfectamente que Él no está en esa situación sobre tu vida. Mira, vuelve al verso 42. La palabra dice, no subáis porque Jehová no está en medio de vosotros, no seáis heridos delante de vuestros enemigos. Ahí viene lo peor. Ellos salían a la guerra, pero ya el Señor estaba diciendo a través de Moisés, si ustedes salen van a ser heridos delante de sus enemigos. Nosotros tenemos un enemigo grande que es Satanás, y cuando digo grande es el mayor, el que gobierna el reino de las tinieblas. A veces somos heridos por las tinieblas, por el mismo enemigo. A veces sencillamente caemos en las trampas del enemigo. ¿Pero a causa de qué es esto, iglesia? A causa de que no estamos siendo conscientes de que deberíamos tomarnos de la mano del Señor, de saber de que Dios esté ahí para que yo no sea herido de mis enemigos. ¿Cuántas veces puedes haber sido la burla de tus enemigos? La respuesta, ¿sabes cuál es? Actuaste en tus propias fuerzas, hiciste las cosas bajo tus propios sentimientos y bajo tus propias emociones. Por eso fuiste herido por el enemigo y por tus enemigos. Porque Dios guarda a sus hijos, porque Él es escudo alrededor de nosotros. Pero es que la palabra tiene unas leyes, como lo veíamos ayer en la palabra que el Señor nos entregó, hay unas leyes que se cumplen. Si yo soy obediente a la voz del Señor, si yo obedezco, si yo me dejo guiar por Dios, pues Dios va a ser escudo alrededor de mi vida, Él me defenderá, Él me guardará, Él será ese refugio, Él no dejará que yo quede en vergüenza. Pero si tú eres desobediente y actúas en tus propias fuerzas, ¿qué va a suceder? El enemigo tomará ventaja. Si tú ves allí en la carta a los Corintios, Pablo le dice a la iglesia, ¿sí?, que perdonen al ofensor, que perdonen a aquel que ha pecado, para que Satanás no tome ventaja alguna sobre ellos. Es decir, que si había una iglesia que no perdonaba, ¿sí?, a sus hermanos en Cristo, a los que habían pecado delante del Señor y con la iglesia, si no había ese perdón, pues Satanás sacaría ventaja de eso. O sea, por eso te digo que hay un enemigo que está, es Satanás. Él ha venido a robar, a matar y a destruir, pero tú no le puedes dar ventaja al enemigo. Acá el pueblo le estaba dando ventaja a sus enemigos. ¿Por qué? Porque es que ellos creían que ellos tenían ahora sí la capacidad de ir y pelear. ¿Por qué no le creyeron al Señor cuando llegaron Josué y Caleb diciendo, Dios está con nosotros, vamos y salgamos a la guerra, peleemos, Dios ya nos ha dicho que esa tierra es para nosotros? ¿Por qué no fueron capaces de creerle en ese momento? Porque ese es el ego del hombre, ¿sí me entiendes? O sea, es lo que el hombre a veces vea, o sea, decimos creer y confiar en el Señor, pero nuestra confianza realmente no está depositada en Él, o sea, aún seguimos dependiendo de nosotros mismos, de nuestras fuerzas, seguimos dependiendo de nuestro trabajo, del esfuerzo humano que nosotros podamos hacer, y no es así. La palabra dice, no es con ejército, es que no es con fuerza, es con mi Santo Espíritu, ha dicho Jehová.
de los ejércitos. Tus batallas se libran con el Señor. Es en el ámbito espiritual es donde tú tendrás la victoria en este ámbito material. Si el Señor dice, voy a estar contigo, créele al Señor, da los pasos de fe necesaria para ir a esa batalla. Si Dios te dice, no vayas, pues no vayas. No vayas, iglesia. David consultaba al Señor antes de salir a la guerra. Él sabía que no era la fuerza de él. Cuando él derrotó a Goliat y vino ante Saúl, pues ¿qué le dijo David a Saúl? Pues Dios sí me ha permitido pelear contra osos, contra leones para cuidar del rebaño, pero David siempre reconocía que era Dios. Cuando intentaron colocarle la armadura de Saúl, David no se sentía a gusto. Él decía, no me sirve esto, o sea, yo lo que necesito es el Espíritu de Dios. Y cuando él se enfrentó a Goliat, sí, obviamente lo desafió y le dijo, pues ¿quién eres tú que ha venido a desafiar a los escuadrones del Dios viviente? ¿Te das cuenta? Él no decía, ¿por qué nos estás desafiando a nosotros? Él decía, tú estás desafiando, le decía a Goliat, tú, Goliat, estás desafiando a los escuadrones del Dios viviente. O sea, no era una pelea en las fuerzas de David. Era Dios el que estaba con él. ¿Quién le dio la victoria? El Señor. ¿Quién le permitió obviamente que esa piedra cayera justo aquí en la frente de Goliat? Pues fue el Señor. Era Dios, porque Dios efectivamente estaba con él. Ahora, si debemos tener cuidado de no hacer las cosas en nuestras propias fuerzas, porque podemos ser heridos por nuestros enemigos, mucho peor lo que dice el verso 43, porque la Amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros y caeréis a espada, pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, dice acá, por eso no estará Jehová con vosotros. Mira el verso 45 también. Y descendieron el Amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Horma. Cuando hay alguien que se obstina en su corazón en hacer las cosas en sus propias fuerzas, caerá a espada, es decir, será alguien que quedará herido. Y esas heridas obviamente serán visibles, serás perseguido por tus enemigos, como lo dice aquí la palabra. El cananeo y la Amalecita les persiguieron allí hasta Horma. Todo porque ellos no quisieron obviamente obedecer al Señor, todo porque ellos no quisieron seguir la voz y el consejo de Dios, todo porque fue un pueblo obstinado en su corazón. Yo te pregunto, ¿será que has sido herido en medio de la batalla? O sea, si Dios te dice, voy a estar contigo, mi presencia irá contigo y te dará descanso, ¿por qué has sufrido heridas en medio de la batalla? La respuesta es clara. Porque no fuiste obediente a la voz de Dios, porque estás haciendo las cosas en tus propias fuerzas. Y mientras tú seas alguien obstinado y terco en tu corazón, definitivamente habrá heridas que sufrirás. Dios no podrá defenderte, Dios no estará en medio tuyo. Dios no te podrá guardar porque has sido obstinado, porque has sido terco. ¿En qué área de tu vida? Piensa en estos momentos, mi amado, amada, que me escuchas. ¿En qué áreas de tu vida tú sigues siendo obstinado? Sigues siendo terco, sigues haciendo las cosas en tus propias fuerzas. Lo único que tú sacas con hacer las cosas de esta manera es desgastarte, es frustrarte, es entrar en tristeza, en depresión, en dolor, en amargura. ¿Te imaginas cómo se sentía obviamente el pueblo al ver nuevamente esa mortandad sobre el pueblo? Ya había venido una mortandad. Y ahora el pueblo obstinadamente salía a la guerra y nuevamente morían muchas más. ¿Cómo se sentían las mujeres de esos hombres que habían salido a la guerra al saber que obviamente muchos de ellos habían muerto? Qué tristeza tan grande, todo por la desobediencia en el corazón de ellos. ¿Cuántas veces somos desobedientes y tenemos que vivir esas consecuencias? Porque es que hay una obstinación muy grande. A veces parecería que el hombre supiese más que Dios. Eso es lo que muchas veces se muestra con los actos que tú estás haciendo. No estás siendo genuino delante del Señor y no le estás diciendo, Señor, yo te necesito.
necesito saber que tú estás conmigo en medio de esta batalla, necesito saber que tú estás conmigo aquí en el desierto, que tú me llevarás con tu presencia, que esa nube me guiará. Señor, necesito saber de que tú realmente estás en este asunto. ¿No estás cansado de sufrir derrotas sobre tu vida? ¿No estás cansado de ver tantos fracasos tal vez en tu vida? ¿Por qué ha venido eso? Porque estás haciendo las cosas en tus propias fuerzas. Finalmente allí la palabra dice en el verso 45, leamos nuevamente, y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Horma. Cuando tú haces las cosas en tus propias fuerzas, eso es lo que sucederá. Dice que el enemigo le persiguió hasta Horma. En cambio de ir en victoria, en cambio de llevar la bandera del Señor, saber que Dios estaba ahí con ellos, ahora Israel pasaba a ser perseguido. ¿Será que Dios se había olvidado de ellos? ¿Será que el Señor no les amaba? No, no era nada de eso, iglesia. El problema era de ellos, el problema era de su desobediencia. El problema es nuestro. Porque no queremos hacer caso al Señor, porque no queremos ser obedientes a lo que el Señor nos dice en su palabra. Por eso hay tantas derrotas, por eso hay cristianos frustrados, por eso tú no ves la bendición de Dios, tú no ves la gloria del Señor, por eso no ves las promesas de Dios hechas realidad sobre tu vida. Reflexiona con este mensaje que Dios está entregando. ¿Sigues actuando en tus propias fuerzas? ¿Te sientes perseguido? Antes de pisotear al enemigo, creer a lo que el Señor obviamente ha dicho en la palabra, que el enemigo está debajo de nuestros pies, ¿será que el enemigo está prevaleciendo sobre tu vida? ¿En qué radica el error? ¿No será en que tú le has dado lugar al enemigo? ¿No será que tú sigues obrando en tus propias fuerzas? Tú quieres ver la bendición de Dios, tú quieres ver la victoria sobre tu vida, quieres ver los cielos abiertos sobre tu vida. Pero eres muy obstinado en tu corazón, no escuchas el consejo de Dios, no te es fácil esperar en la palabra del Señor, quieres que las cosas sucedan inmediatamente. Y no, yo veo en la palabra que Dios tiene tiempos. El tiempo en el que el Señor les iba a entregar en ese mismo instante la tierra prometida era en ese instante anterior. Si ellos hubiesen hecho caso, ellos habrían podido empezar a conquistar la tierra prometida en ese instante. Pero el pueblo desobedeció, vino esa mortandad, murieron esos 10 espías malvados que no quisieron escuchar la voz de Dios y que llevaron al pueblo a que el pueblo dudase en su corazón realmente de que el Señor efectivamente podía entregarles esa tierra. Y ahora ellos obstinadamente salieron a la guerra y lo único que sufrieron fue otra derrota más. Este ejemplo es el ejemplo claro de muchas vidas que tratan de seguir haciendo las cosas guiados por sí mismos, por sus emociones. No puedes dejarte llevar por las emociones. Tienes que orar, clamar a Dios, tener la plena convicción de que Dios sí está allí contigo, de que Dios te llevará a la victoria. Esto es lo que Dios desea para toda su iglesia. Esto es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, que Dios nos tome, nos guíe en el camino de esta vida y nos lleve, como dice la palabra, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Pero esa de gloria en gloria y de victoria en victoria no vendrá mientras tú sigas siendo una persona emocionalista, mientras tú sigas actuando en tus propias fuerzas, mientras sigas siendo alguien obstinado o terco en tu corazón. Lamento decírtelo, tú no vas a ver la gloria de Dios, tú no vas a ver la respuesta del Señor, tú no vas a ver victorias. Cuando el pueblo fue obediente, cuando tú lees el libro de Josué, tú ves que el pueblo fue de victoria en victoria. ¿Por qué? Porque Josué fue sensible a la voz de Dios y esa nueva generación que se había levantado fue sensible a la voz de Dios. Y ellos de corazón diremos, haremos todo lo que Jehová nos ha dicho, y de corazón lo hicieron y obedecieron la voz del Señor. Dios se glorificó en ellos. Hubo unos errores, obviamente, que tú vas a encontrar allí, faltas, pecados, pero era de personas individualmente, no era del pueblo en general. El pueblo fue obediente. Dios necesita un pueblo obediente, sumiso a Él y a su palabra, para que tú no sigas actuando en tus propias fuerzas, para que sigas siendo llevado de la mano
de nuestro Señor, de la mano del Rey. ¿Quieres la victoria sobre tu vida en tus batallas? Déjate guiar por Dios. Escucha la voz del Señor. Que cada paso que des estés plenamente seguro de que Dios irá en medio de esa batalla, de que Él irá delante de ti como poderoso gigante. Él levantará bandera delante de ti. Y si tú sabes que Él va allí delante tuyo, tendrás la plena convicción de que tú vas a obtener la victoria en medio de todas tus batallas, porque Dios es el que te da la victoria. Padre, yo quiero darte gracias en esta hora. Quiero darte la gloria y la honra. Y yo quiero orar por ti en esta mañana. Quiero entregarle tu vida y tu corazón al Señor, Padre. Yo oro por cada vida que haya escuchado este mensaje en esta hora. Y te pido en el nombre de Cristo Jesús que tú los levantes, Señor, que tú los llenes de tu precioso Espíritu, Padre, que quites la obstinación en los corazones, Señor, que haya corazones que se quiebren delante de tu presencia y que hayan entendido y comprendido a través de tu palabra, Señor, que tú, Señor, eres el que les da la victoria, Padre. Tómales, Señor, no les dejes actuar en sus propias fuerzas, que sean guiados, dirigidos por tu Santo Espíritu, Señor. Tómanos como tus hijos en esta hora y levanta bandera delante de cada uno de nosotros. Danos la victoria. En Cristo Jesús, te necesitamos, oh Rey, te necesitamos, Señor. Clámale al Señor allí donde tú estás y pídele perdón si tú reconoces que has hecho cosas bajo tus propias fuerzas, creyendo que es tu mérito y no has dado gloria y honra al Creador. Pídele al Señor en esta hora que te perdone. Dile, Señor, he pecado contra ti, Señor. He hecho lo malo delante de tus ojos. Si tú sabes que has sufrido derrotas, hoy dile, Señor, perdóname. Yo reconozco hoy, Señor, que me olvidé de ti, que lo quise hacer en mis propias fuerzas, Señor, que olvidé tu consejo, que olvidé tu palabra, que olvidé tu guía, Señor. Por eso te pido en esta hora, Padre, perdóname, Señor. Hoy te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, que la presencia de tu Santo Espíritu, Señor, esté sobre cada vida, esté sobre cada corazón, y que seas tú glorificándote en esta hora, derramando de tu gloria y de tu Espíritu, Señor. Hoy ministra al corazón de tus hijos. Tú eres la torre fuerte en nuestras vidas, Señor. Tómanos y llévanos, Señor. Ayúdanos, da fortaleza al que se siente sin fuerzas. Levanta los ánimos del que no tenga alguno, Señor. Tú das esfuerzo al cansado. Tú multiplicas las fuerzas al que no tiene ninguno. Ayuda a tus hijos, Señor, en medio de sus batallas, Señor. Que ellos se tomen de tu mano. Que ellos no salgan a la guerra sin saber de que tú plenamente irás con ellos, Señor. Hoy yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús y te doy la gloria y te doy la honra, Señor, y te doy las gracias, Padre, porque la presencia de tu Santo Espíritu está aquí con todos nosotros en esta hora. Recibe el honor y la gloria. Gracias porque eres Dios bueno. Gracias porque eres Dios misericordioso, porque no hay otro como tú, Señor, ni arriba en el cielo, Señor, ni abajo en la tierra, Dios. Descansamos en ti, en tu presencia, Señor, que lo que tú nos has hablado hoy, Señor, nos edifique y nos sirva para caminar contigo todos los días de nuestras vidas. Te lo pedimos, Dios, es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios, mis amados. Qué bendición. Te invito a que escuches este mensaje en su totalidad. Si no tuviste la oportunidad de hacerlo, toma unos minutos y reflexiona sobre lo que el Señor nos ha hablado hoy a través de su palabra. Pero lo único que te puedo decir, nunca trates de hacer las cosas en tus propias fuerzas, porque definitivamente nada nos va a salir bien. Lo necesitamos a Él. Que Él vaya con nosotros para ver su gloria y su victoria. Comparte este mensaje con otros para que muchos más reciban el amor de Cristo, el amor de la palabra de Dios, y que esta palabra sea sembrada en el corazón de cada uno de nosotros. Un abrazo, Dios te guarde y te bendiga, y está la invitación esta noche para nuestro servicio en vivo. Tendremos el servicio a las 7 de la noche, solamente en transmisión
por internet, para que lo tengas en cuenta, ¿viste? Entonces hoy miércoles 7 de la noche, para que te puedas conectar, para que podamos adorar a Dios y recibir otra palabra del Señor. Y confiando en el Señor, ya el domingo estaremos en el lugar de congregación a puertas abiertas, para que puedas venir con tu familia y recibir del amor del Señor. Gracias damos a Dios porque Él responde a las oraciones de sus hijos. Un abrazo grande en Cristo Jesús. Dios te bendiga y te guarde grande y poderosamente.